fiesta yo haré. Soy una fiesta en honor a Jehová. Sonaré pandero, sonaré trompeta en honor a Jehová. Yo haré una fiesta en honor a Jehová. Sonaré pandero, sonaré trompeta en honor a Jehová. Yo haré una fiesta en honor a Jehová. Sonaré pandero, sonaré trompeta en honor a Jehová. Yo haré una fiesta en honor a Jehová. Sonaré pandero, sonaré trompeta en honor a Jehová. Gloria a Dios. Buenas tardes, hermano. Que Dios le bendiga. Puede tomar su lugar, por favor. Quiero contarle que nuestro hermano apóstol no va a predicar en esta tarde y me ha delegado a mí este honroso privilegio. Yo creo que el Señor está haciendo una obra extraordinaria en él, en su salud, pero también debemos cuidarlo. Así es que, pues desde luego, a quien de nosotros no nos gusta oírlo en los 4 servicios, ¿verdad? Pero vamos a cuidarlo, vamos a seguir orando por él y le ruego que me acompañe a hacer una oración también para que el Señor nos hable en esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús nos presentamos delante de ti, Señor, necesitados de oír tu voz, necesitados, Señor, de que tú nos instruyas, nos enseñes, pero que también, Señor, tu palabra no solamente cumpla la función de instruirnos, sino así como dice en alguna porción de la Escritura, que la misma Escritura es útil para instruir, para corregir, para redarguir. Yo te ruego, Señor, que esa palabra venga hoy a nuestra vida, ya sea, Señor, para instruirnos, para corregirnos o para redarguirnos, para que cada uno de nosotros pueda recibir la porción necesaria, Señor. Yo te ruego que la unción de tu Espíritu Santo sea la que hable, Señor, la que enseñe a tu pueblo, a fin de que podamos ser edificados y que podamos también, Señor, como dice la misma palabra, ser consolados por la consolación de las Escrituras. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Dele un aplauso fuerte al Señor. Gloria a Dios. Yo quisiera avanzar un poco rápido en lo que quiero compartirle en este servicio. Yo no quiero abusar del tiempo, sino quiero que podamos recibir la palabra, pero a la vez dar espacio para movilizar lo necesario y que vengan los hermanos que vienen al último servicio. Entonces yo quisiera empezar leyendo estos versículos porque quiero darle algún tipo de continuidad a algo que nuestro apóstol nos estuvo ministrando hace algunos días ya. Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2, según la Biblia de las Américas, dice de la siguiente manera: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie. Entonces yo quisiera tal vez solamente hacer un breve resumen, parte de lo que hemos estado hablando y de lo que hemos estado aprendiendo es que el reinicio, que es a lo que el Señor nos está llamando a partir de este año, a partir del 1 de enero de este año, nos significa volver al principio. Pero una de las cosas interesantes que nosotros nos encontramos acá en estos versículos que acabamos de leer
es que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Sin embargo, cuando nosotros vemos el siguiente versículo, la tierra estaba sin orden y vacía. Y entonces yo quisiera tal vez hacer referencia a este versículo que también lo hemos estado analizando, y es Isaías capítulo 45, versículo 18, esta es la versión Martín Nieto, que dice: esto dice el Señor, el que creó los cielos, el que es Dios, el que formó la tierra y la creó, el que la estableció y no la creó vacía, sino que la formó para ser habitada. Yo, el Señor y nadie más, dice este versículo. Entonces, yo quiero que usted note algo bien interesante en esto. Voy a volver a este versículo y lo interesante es que cuando vemos Génesis 1:1, en el principio Dios crea los cielos y la tierra. Según Isaías 18, cuando Dios creó los cielos y la tierra, Él no creó la tierra vacía. La creó y la formó, la estableció para ser habitada. Sin embargo, en el versículo 2, bueno, aquí en esta pantalla se ve en blanco y negro, pero en las demás me parece que sí se ve. Yo le resalté la palabra, la frase sin orden, porque en el versículo 2 la tierra ya está sin orden y está vacía. Entonces aquí desde luego surgen varias preguntas, varias incógnitas, de las cuales algunas veces quizás hemos logrado entender algunas por revelación del Espíritu, por revelación apostólica, y habrá otras que quizás aún siguen siendo un misterio para nosotros. Es decir, que entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2 algo tuvo que haber sucedido. Algo tuvo que pasar, porque si Isaías dice que Dios no creó la tierra vacía, ¿en qué momento se vació? Si Génesis 1:1 nos está relatando el momento cuando Dios la está creando, y que la creó, la formó para ser habitada. Entonces aquí surgen nuevamente, como repito, algunas preguntas. Por ejemplo, ¿quiénes habitaban la tierra antes de Génesis capítulo 1 versículo 2? ¿Quiénes fueron aquellas creaciones que Dios puso en la tierra? Y que tal vez aquí vendría otra pregunta a hacer: ¿será que fueron ellos, los habitantes de la tierra, los que provocaron ese desorden? ¿Será otra entidad externa a la tierra? Y mire, hermano, yo sé que si comentamos esto solo así, cualquiera podría pensar que nosotros estamos hablando de una película de ciencia ficción y que hay alienígenas y que hay invasiones. Pero mire, hermano, sinceramente, si nosotros lo vemos, sí ha existido ese tipo de cosas. No solamente en esto que le estoy mencionando, sino que usted recordará, Génesis capítulo 6 nos habla, de entidades que no eran terrícolas, los hijos de Dios, los Ben Elohim, que incursionaron a la tierra y tomaron por esposas a humanas, y hubo mezcla de razas en ese momento. Pero entonces, como repito, aquí surgen varias incógnitas. ¿Quiénes eran los que habitaban la tierra entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2? Desorden. ¿Cuál era el desorden en el cual aparecía acá? Porque bueno, aquí tendríamos también cuál es el concepto de orden que nosotros entendemos. En una oportunidad, y es algo que yo he tenido la oportunidad de compartir con algunos hermanos también, yo recuerdo que estábamos con un compañero de estudios, es un hermano también que se congrega acá con nosotros, y recuerdo que estábamos haciendo un trabajo, y mientras estábamos trabajando llegamos a una habitación y la habitación estaba completamente vacía. Entonces yo le pregunté y le dije: ¿vos crees que esta habitación está desordenada? Y entonces él se me quedó viendo como que dice: que de veras, ver que yo
Entonces ahí le saqué yo Génesis 1:2, que la tierra era ordenada y vacía. ¿En qué consistía el orden? Porque mire, cuando hablamos de desorden, ¿qué entiende usted por desorden, hermano? Si yo le dijera a usted, descríbame una habitación desordenada, ¿usted cómo me la describe? Que está llena de cosas, perdón, mi hermana decía. Hay trastos sucios por todos lados. En fin, nosotros difícilmente conceptualizamos el desorden o lo asociamos con algo vacío. Una habitación completamente desocupada, no hay muebles, no hay ropa, no hay nada más que las 4 paredes, el techo y el piso. Nosotros difícilmente entenderíamos que eso está desordenado. Sin embargo, la tierra sí estaba desordenada y vacía, las dos cosas al mismo tiempo. Y entonces yo resalté acá la frase sin orden, porque de eso fue precisamente de lo que el apóstol nos estuvo ministrando y de donde yo quiero tomar el punto de referencia para avanzar un poco más. Porque entonces yo quisiera hablarle un poquito de la palabra que es sin orden, es la palabra hebrea tohu, identificada con el número 8414 en la concordancia Strong. Pero lo que yo quiero solamente es darle algunos conceptos que describe acá. Por ejemplo, significa desolación de una superficie, es decir, un desierto. Entonces note, lo que el apóstol nos ministraba en aquella oportunidad es que la Biblia King James, esa frase que yo resalté que aquí decía sin orden, la King James dice la tierra estaba sin forma y vacía. Entonces, esa palabra o esa frase sin orden nos habla de una desolación, nos habla de algo desierto, nos habla de algo que está completamente despoblado. Pero también hay otros conceptos, como por ejemplo dice, efectivamente se refiere a algo sin valor. Entonces, esto ya nos amplía un poquito más el panorama. Porque cuando hablamos de algo que puede ser indigno y vacío, pues desde luego entonces ya va ampliando un poquito el concepto. Mire otro aspecto que menciona acá también, adverbialmente significa en vano. O sea, cuando alguien hace algo, usted ha oído esa expresión, cuando alguien dice, bueno, en vano, incluso en la Biblia, aquel salmista Asaf, me parece que es quien escribe el Salmo 73, cuando dice que él tuvo envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. Él dice, en vano me he consagrado, como diciendo, sin sentido, sin obtener un objetivo real. Ha sido eso. Claro, él está hablando en un momento de debilidad, en un momento en el cual su corazón estaba, pero él mismo reconoce que entendió cuál era la situación. Entonces yo no le estoy diciendo esto como poniendo de ejemplo y decir sí, en vano es la consagración, de ninguna manera. La Biblia dice que la piedad aprovecha para este siglo y también para el venidero. Entonces definitivamente no es en vano cuando nosotros nos guardamos para el Señor, pero solamente se lo quiero poner como referencia. Y finalmente esta misma palabra se traduce como confusión, lugar vacío, sin forma, nulo, vano, vanidad o desierto. Mire que amplia la cantidad de esa palabra. Eso quiere decir que nosotros podríamos interpretar Génesis 1:2, la tierra estaba en confusión y vacía. Esa podría ser una interpretación, porque es la palabra tohu. También podríamos decir, la tierra estaba sin forma, como ya lo mencionamos. La tierra era un desierto y estaba vacía. Entonces ahí es donde nosotros vamos comprendiendo un poquito más qué fue lo que sucedió en aquel entonces. ¿A qué se refiere el versículo cuando dice que la tierra estaba sin orden o sin forma y vacía? Entonces, lo que yo quisiera tal vez es solamente poner como base estos conceptos.
y pensar, volver a enfocar la atención a los apóstoles. Y es volver al principio. Es más, este mismo que yo le acabo de mencionar, perdone que se lo repita, pero cuando dice Isaías 45:18 que Dios no creó la tierra vacía, utiliza exactamente la misma palabra tou en el hebreo. Es decir, Él no la creó tou, pero en el versículo 2 ya estaba el desorden, ya había un problema. Entonces, el reinicio consiste en regresar a la forma del principio, en quitar el desorden, porque eso no era el plan original de Dios, eso no era lo que Dios hizo en el se probó. Tendríamos que conceptualizar, o mejor dicho, definir qué es el desorden y qué cosas podríamos tener nosotros en nuestra propia vida en desorden y que tiene que ser arrancada de nuestro corazón. Tenemos que quitar eso de nuestro corazón para que podamos verdaderamente reiniciar, verdaderamente volver a la forma original como Dios estableció las cosas. No sé si me doy a entender con esto, hermano. Amén. Bueno, entonces yo le puse por título a este tema, quitando el desorden. Permítame, aquí yo ya me había saltado, solo se lo pongo para referencia, quitando el desorden. Entonces, ustedes me daban, en donde hay mezclada con ropa limpia, de repente un par de llantas que usted le cambió a su carro y las tiene ahí refundidas. Entonces, quitar el desorden sería, desde luego, para empezar, ubicar cada cosa en su lugar. Porque, por ejemplo, la ropa sucia no tendría que estar junto con los trastos sucios, ¿verdad? Digo yo, pues, ¿verdad? Ya que nadie me contesta, yo le aconsejo que la ropa aparte y los trastos aparte, ¿verdad? Las llantas, mejor sáquelas, no va a ser que solo sean un criadero de zancudos ahí, ¿verdad? Entonces, así como en ese ejemplo, nosotros tendríamos que primero descubrir qué lugar le corresponde a cada cosa y empezar a ubicarlo. Así también nosotros tenemos que hacer en cosas están fuera de lugar. Ver qué cosas en nuestro corazón están fuera de tiempo incluso. Ver qué cosas coinciden con el concepto que Dios tiene del desorden según esta palabra tou, y entonces empezar a quitarlas para que podamos alcanzar el orden que Dios puso en el principio para nosotros. Entonces, leamos estos versículos. Deuteronomio capítulo 32, es decir, lo que yo estoy tomando como base para escribir orden, es la palabra hebrea tou, porque es la palabra que se traduce sin orden en Génesis 1:2. Amén. Ok, entonces Deuteronomio 32, 9 y 10, vamos a leer, dice: pues la porción del Señor es su pueblo, Jacob es la parte de su heredad. Lo encontró en tierra desierta, en la horrenda soledad de un desierto. Lo rodeó, cuidó de él y lo guardó como a la niña de sus ojos. Amén. Entonces, nuevamente acá no se logra distinguir mucho, en las otras pantallas sí se ve. Yo le resalté acá la palabra horrenda, así lo traduce la Biblia de las Américas. Horrenda soledad. Porque en el original esa es la palabra tou. En otras palabras, esta palabra horrenda es el sinónimo del desorden de lo que estamos hablando. Y entonces aquí nuevamente me surgen a mí algunas inquietudes. Porque, por ejemplo, si habla de una horrenda soledad, nos deja ver
como que hay algún tipo de soledad que no es horrenda. Hay algún tipo de soledad que no necesariamente es un desorden. Déjeme ponerle ejemplos. En Génesis capítulo 32, solo se lo menciono, Jacob va de regreso hacia la tierra de donde él había salido, la casa de su padre. Pero él, cuando va en él viene huyendo de Labán, y él está en una de la pared. Por una parte viene huyendo de Labán, que era su suegro y que era un bandido, hermano, que le había hecho la vida cuadritos. Pero por otra parte, mientras más avanza él para huir de Labán, más se acerca a Esaú, que cuando él salió de la casa de su padre, Esaú hizo una especie de juramento diciendo: solo que se muera mi papá y yo mato a Jacob. Entonces él estaba, hermano, en medio de dos fuegos. Y entonces él tenía miedo, él no sabía qué hacer. Él estaba seguro que Dios era el que le había dicho que regresara. Él estaba seguro que Dios fue quien le dijo que volviera a la casa de su padre, pero tenía un problema serio que enfrentar con su hermano Esaú. Y entonces cuando él se ve a la situación, para regalos, presentes, dádivas para su hermano Esaú, yo me atrevo a pensar que Jacob pues hizo recordar, aunque no se había escrito todavía, aquel versículo que dice que la dádiva en secreto aplaca la ira, ¿verdad? Entonces él empezó a mandar regalos, pero dice la Biblia que entonces él hizo que todos cruzaran el arroyo de Jaboc, me parece que se llamaba. Y entonces él se quedó solo. Y cuando estuvo solo, entonces un ángel apareció y empezó a batallar con él. Y llega el momento en el que dice que el ángel se dio cuenta que no podía derrotarlo. Entonces Jacob se prendió del ángel y le dice: no, lo hirió en la coyuntura del muslo y le cambia el nombre. Dejó de ser Jacob, que su nombre significa engañador, o el que suplanta, o el que toma por el talón, y lo convirtió en Israel, el varón de Dios, el príncipe de Dios. Entonces esa soledad no es necesariamente un desorden. Esa soledad es necesaria en algún momento. Hay momentos en los cuales Dios quiere trabajar algo en nosotros, hermano, y para eso nos va a dejar solos. Pero es Dios mismo el que nos está conduciendo a un momento como ese. Mire, le voy a poner otro ejemplo. El Señor Jesús es desde luego el máximo ejemplo para nosotros en todo. Pero había momentos en los cuales Él se apartaba a un lugar solitario. Por ejemplo, cuando después de haber multiplicado los peces, Él manda a sus discípulos en una barca y que crucen el mar de Galilea, y Él se queda despidiendo a la multitud y dice: y al atardecer Él se quedó solo, y entonces subió al monte a orar. Mire, hermano, yo sé que hay momentos en que es necesario, no solamente es bueno, hay momentos en que es necesario estar solo. Y hay momentos en los cuales Dios mismo es el que nos conduce a estar solos para que Él pueda trabajar algo específico que quiere trabajar en nuestro corazón. Pero cuando yo veo este versículo que nos habla de una horrenda soledad, apliquemos medio hablo el castellano. Que la palabra es tou, y que en Génesis 1:2 se traduce sin orden. Podríamos decir que Jacob, el pueblo de Israel, que es la heredad de Jehová, él lo encontró
en una soledad sin orden, en una soledad tou, en una soledad horrenda. Y entonces ahí es donde nosotros tendríamos que cuestionar o tal vez preguntarnos a nosotros mismos, ver con esos ojos internos que el Señor nos ha dejado, para que nosotros consideremos hacia nuestro interior si nos hemos sentido solos y si esa soledad es una soledad sin orden o si es conforme a los ejemplos. Un poquito más hacia este concepto, una soledad horrenda, una soledad sin orden. Porque, mire hermano, alguien puede estar rodeado de una multitud y sentirse solo. Aunque esté, hermano, mire, yo en una oportunidad yo hablaba con un varón, no es alguien que esté acá para que usted no vaya a pensar mal de nadie, ¿verdad? Y me decía, mira, yo ya he experimentado lo que es tener dinero, lo que es tener prácticamente cualquier cosa que yo deseaba, solo y vacío, aún estaba rodeado de amigos y de mi propia familia. Entonces, a alguien le podría estar pasando algo así. Alguien podría estar sintiéndose solo, aunque esté rodeado de gente, y sea una horrenda soledad, que no es necesariamente lo que Dios quiere para usted, que no es lo que Dios estableció en el principio, porque en el principio no existía el desorden. Entonces ese tipo de soledad puede afectar hermano, a cualquiera de nosotros. En algún momento nos puede afectar ese tipo de soledad. Es una soledad una soledad sin orden. Es algo que debemos corregir, es algo que necesitamos que sea arrancado de nuestro corazón. Entonces, por ejemplo, aquí yo le quiero leer un versículo que usted lo conoce bastante, pero quiero leérselo en otra versión que nos amplía un poquito más el concepto. Y es este: Proverbios capítulo 18, versículo 1. Esta es una versión de la Biblia que se llama, y dice: el solitario persigue su propio interés, o su interés, dice acá. Cualquier consejo lo enfada. Entonces, desde luego, esta ya no es una soledad como el ejemplo que yo le puse anteriormente. Esto ya no es una soledad cuando Dios conduce a Jacob al valle de Jaboc y se queda él solo batallando con el ángel. Esta ya no es la soledad como cuando el Señor se quedó en el monte solito mientras todos se fueron a otro lugar. Esta no es la soledad como cuando el apóstol Pablo habla y dice: en mi primera nadie estuvo conmigo, solo el. Pero hermano, seamos conscientes. Yo con nosotros, Él lo prometió, estar con nosotros, y está con nosotros, habita dentro de nosotros. Pero hermano, hay momentos en nuestra vida que aún sabiendo esto, nos sentimos solos. Pero volviendo al punto, no me quiero desviar. Este versículo, Proverbios 18:1, según esta Biblia, la palabra, aquí no nos está hablando de alguien a quien Dios lo condujo a una soledad para trabajar su corazón, sino aquí está hablando de alguien que él mismo se aisló. Él mismo vive solitario porque no le gusta buscar el interés común. No le gusta vivir en comunidad, no le gusta compartir nada. Y por consiguiente, todo consejo le enfada.
vive solo. Entonces, mire, yo tengo que explicar aquí algunas cosas también, porque yo entiendo, en algún momento hay personas a quienes les toca vivir físicamente solas, literalmente, que viven solos, no tienen a su familia, a sus padres, hermanos que vivan con ellos. No me estoy refiriendo a ellos, sino me estoy refiriendo, repito, podría ser alguien que está habitando dentro de una familia, pero que en su corazón él vive solo. Mayormente cuando a uno le toca ministrar, aconsejar familias, matrimonios, que dicen, es que mire hermano, mi esposo está en la casa, pero es como que no estuviera. ¿No ha escuchado usted comentarios así de algunas personas? Está físicamente, pero su corazón está por otro lado. Mire, ¿qué pasa a veces con nuestros jóvenes? ¿No ha visto usted casos de muchachos? Yo sí, por ejemplo, se me viene a la mente alguien ahorita, no es nadie de acá, no es nadie que haya ministrado, para que nadie vaya a pensar que estoy sacando a luz sus ministraciones, ¿verdad? Viene a mi mente un caso que yo conozco, juntamente con mi esposa, conocemos ese caso, de una niña prácticamente, todavía yo creo que no llega ni siquiera a los 15 todavía, pero digamos esta niña, casa, su cuarto, y nadie sabe nada de ella, qué está haciendo, si hizo tareas, no hizo tareas, nadie sabe qué está haciendo. A veces hasta, bueno, para qué seguir contando, ¿verdad? Pero a lo que yo me refiero, hermano, es que la soledad no siempre es buena. Hay algún tipo de soledad que es desordenada, que es tou, y que desde luego esto causa un desorden en nuestra vida, espiritualmente hablando. Y eso tiene que ser erradicado, eso tiene que ser quitado de nuestro corazón. ¿Me doy a entender, hermano? Amén. Bueno, yo voy a ir avanzando porque el tiempo también como avanza, hermano, y yo le dije que no quiero abusar del tiempo. Mire, le voy a leer el mismo versículo que leímos anteriormente de Deuteronomio 32, pero se lo voy a leer en otra versión para que vea usted cómo lo interpreta esta otra versión y que esto también nos amplíe el panorama. Deuteronomio 32, versículos 9 y 10. Según la Biblia Nácar Colunga, dice: pues la porción propia de Yahvé, dice esta versión, es su pueblo, su lote hereditario es Jacob. Le halló en tierra desierta, en una región inculta, entre aullidos de lo guardé. Un momento acá, salte aquí la palabra inculta, porque esa es la palabra tou. Esa es la palabra que se traduce sin orden o sin forma en Génesis 1:2. Entonces, claro, tenemos que entender que por ejemplo, este concepto en una región inculta nos habla en lo literal de una tierra que no ha sido cultivada, que nunca han sembrado nada, nunca ha dado un fruto, nada, no hay una producción, no ha sido una tierra que no ha sido cultivada, eso quiere decir. Pero hermano, ahora platiquemos, ya que lo miro muy callado, no el oro o el almuerzo lo tienen así un poquito. Usted está siempre hermano o hermana. Si a usted le dicen que una persona es inculta, ¿usted qué entiende por eso?
¿Perdón? Sin estudios, que no tiene una cultura general, sin conocimiento, dijo alguien por ahí, que no tiene educación, que ignora muchas cosas. Y eso es tou. Eso es desorden. Híjole, hermano, aquí sí ya nos metimos en líos. Porque mire, sobre todo yo, ¿verdad? Porque yo soy el que tiene el micrófono, yo soy el que lo está diciendo. Pero mire, déjeme leerle algunos. Yo creo que lo tengo por acá como para que lo podamos proyectar. Sí, aquí está. Mire, por ejemplo, la palabra de la Real Academia Española dice: es el conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico. Entonces, para empezar, vayamos haciendo una deducción de lo que, una secuencia de lo que yo le quiero trasladar. Un desorden es ser inculto. Ser inculto, según lo que ustedes mismos me dijeron, es alguien que no tiene cultura. Según la conocimiento, permitan desarrollar un juicio crítico. Mire, le voy a poner ejemplos, hermano. Usted sabe que nuestro apóstol nos ha enseñado a investigar noticias del acontecer actual, y de alguna forma creo que la unción que el Señor le ha dado no solo nos ha trasladado conocimiento, sino también nos ha impartido de esa unción para que tengamos la capacidad de discernir las noticias desde el punto de vista escatológico y más o menos entender el tiempo que estamos viviendo. ¿Verdad que sí? Amén. Entonces, pues a veces yo leo noticias y como ahora, hermano, con la mayoría de periódicos, noticieros, pues tienen un sitio web, una página en donde están publicando mucho más actualizado que la misma edición impresa de sus. Entonces existe la opción que personas comenten las noticias que están leyendo. Y hermano, a veces uno ve unos comentarios que dice uno: de veras, esta gente no tiene un juicio crítico. Y a veces no es gente sin un grado de escolaridad, a veces es gente que tiene escolaridad, a veces es gente que ha estudiado, hermano, pero no tiene un juicio crítico. Entonces, si no tiene juicio crítico, no tiene cultura. Si no tiene cultura, es una persona ¿qué? Inculta. Y digo inculto, de la palabra tou, ¿qué sería? Un desorden. Entonces, mire, hermano, para volver al principio, para reiniciar, tenemos que quitar el desorden. Y eso significa que no podemos quedarnos incultos, hermano. Por eso yo quiero solamente hacer énfasis de algo que también nuestro apóstol, nuestro pastor nos ha insistido. Hermano, si usted desafortunadamente, por diferentes causas, en su familia no tuvo la oportunidad de estudiar, no logró la primaria quizás, o quizás sí, pero no logró avanzar más, haga un esfuerzo enorme a quedarse en esa condición. Haga un esfuerzo y busque los medios. Mire, hermano, ahora hay muchos recursos, muchas facilidades para poder ampliar su cultura, su conocimiento. Pero no deberíamos quedarnos nosotros así. Mire, no se me olvida a mí algo que nuestro apóstol nos ha contado. Yo no conocí a esa persona,
Pero desde luego yo sé que él no nos estaba mintiendo en lo que nos estaba contando. Él nos hablaba de un hermano que se convirtió a Cristo y escribir en su amor a leer con la Biblia. Pero si no recuerdo mal, por favor, los que saben del caso y lo conocen tal vez me corrigen, pero tengo entendido que él no podía leer otra cosa sino solo la Biblia. Así era, ¿verdad? Ok, él solo la Biblia podía leer. Agarraba el periódico y, hermano, tal vez solo las tiras cómicas, aquellas que no tienen palabras, entendía, ¿verdad? Y mire, desde luego, hermano, qué cosa más sobrenatural esa. Pero creo yo que nosotros no deberíamos tomar eso como un parámetro y entonces que el Señor no será que me hace médico a mí, hermano, así sin estudiar. No, usted estudie, compre sus libros y lea. No podemos nosotros conformar. No podemos. Según. Y eso no existía en el principio. Pero mire, solo para complementar esto, otro concepto de cultura, según la Real Academia Española, es el conjunto de modos de vida, costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial en una época o un grupo social. Entonces, mire, bueno, aquí tendríamos un montón de cosas que hablar, pero no le quiero hablar tanto del diccionario de la Real Academia, sino de la palabra. Solo quiero extraer algunos conceptos acá. Costumbres, modos de vida. Mire, hermano, yo creo que a la mayoría de nosotros en nuestra casa nos enseñaron algunas costumbres, algunas muy buenas, quizás no muy buenas, ¿verdad? Pero, hermano, considerar nosotros costumbres, incluso, mire, necesito que me ponga atención y que me oiga con oídos circuncidados, porque de ninguna manera estoy contradiciendo lo que nuestro apóstol estuvo ministrando en los 2 servicios de la mañana acerca de aquel varón Zacarías que entró en el santuario conforme a su costumbre. Porque la Biblia nos deja ver que hay costumbres que son buenas. Por ejemplo, a mí se me viene a la mente un par de versículos ahorita, cuando dice del Señor Jesucristo que cada día de reposo iba a la como era una buena costumbre. Y es una buena costumbre, así como nosotros ahora lo tenemos, de congregarnos. Antítesis de eso es lo que dice Hebreos 10:25, dice: no dejando de congregaros, así como algunos lo tienen por costumbre. Entonces, hay algún tipo de costumbres que forman parte de una cultura que nosotros deberíamos adoptar, no quedarnos sin esa costumbre, sin esa cultura. Hermano, mire, me impresionó mucho esto. Conocimientos y grados de desarrollo artístico. ¿Qué se le ocurre a usted pensar como desarrollo artístico, hermano? ¿Perdón? Hacer teatro. Bueno, eso podría ser un artífice. Desde luego, un artífice es alguien que hace obras de arte, pero ¿qué hacemos con eso, hermano? Mire, se lo voy a poner de esta manera. Acerca de la música. Todos nosotros somos seres musicales. Y la música, de alguna forma, pues entendemos que no es el todo, pero sí es una herramienta muy importante para poder expresarnos en alabanza, en adoración a nuestro Dios. Entonces nosotros, no me refiero necesariamente a que usted vaya a una academia musical y aprenda, aunque sí puede hacerlo, enhorabuena.
Pero como que también nosotros deberíamos desarrollarnos en eso mismo para poder expresarnos al Señor. ¿Me doy a entender con esto, hermano? Amén. Voy a ir avanzando porque el tiempo se me está terminando y quisiera solamente avanzar con otro versículo. Ya le hablé de dos aspectos ahorita que se pueden interpretar como un desorden: la soledad, que no es conforme al propósito de Dios, y en este caso le hablé de la falta de cultura, que también es un desorden. Ahora bien, déjeme ver este versículo. Mire cómo dice este versículo en una versión que yo tengo por acá. Déjeme ver. Ahí apareció. Esta es una Biblia que se llama Biblia de nuestro pueblo. Primer libro de Samuel, capítulo 12, versículo 21. Las dos, o mejor dicho, las tres palabras que están resaltadas con otro color, en el original son la misma palabra tou. Entonces, a los ídolos, sigan a los tou, que ni auxilian ni liberan, porque son puro vacío, son tou. Entonces, miren, hermano, desde luego de esto ya hemos hablado bastante. Quizás no quiero redundar mucho en el tema, pero usted sabe que hablar de ídolos no necesariamente se refiere a la idolatría de bulto, como se conoce, aunque por supuesto que eso también lo incluye, sino que un ídolo puede ser todo aquello que ocupe el lugar que le corresponde a Dios. Aquello que en el corazón de uno es un desorden. Mire, yo lo veo de la siguiente manera. A veces hay personas que ponen su confianza en alguien que les puede solucionar su problema antes que pedirle al Señor que sea Él quien les solucione su problema. ¿Me doy a entender con esto? Mire, pongamos ejemplos para darme a entender mejor. Supóngase usted que alguien se quedó sin trabajo y tiene una gran necesidad. Pero a veces pedir no solo que le provea y le supla lo que necesita en el momento, sino también que le abra una puerta para poder obtener una fuente de provisión. Muchas veces lo que hace es recurrir a alguien que tiene un conecte en alguna institución que lo puede recomendar. Y eso podría ser una forma de idolatría. Poner su confianza primero en el conecte y no pedirle al Señor, no confiar en que el Señor es el que va a suplir su necesidad. Esa sería una forma de idolatría. Según la Biblia, nuestro pueblo, eso es tou, eso es un desorden. Otra forma de idolatría que la Biblia misma lo dice: el amor al dinero, la avaricia, es idolatría, es tou, es un desorden. Pero yo quisiera tal vez presentarle esta otra versión de la Biblia, y yo con esto incluyendo, le pido a los hermanos de alabanza que suban por favor. La Reina Valera 95 sí lo traduce igual en las dos partes del versículo, porque dice: no os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Entonces mire, incluso hasta hay una revista que se llama así, ¿verdad? Claro, por favor, yo no estoy haciéndole propaganda contraria a esa revista, no, solo se me vino a la mente ahorita eso. Pero me llama la atención cuando dice: no os apartéis en pos de vanidades.
¿Qué entiende usted por vanidades, hermano? Claro, ya hablamos de la idolatría, ¿verdad? Entonces ahorita ya dejemos por un lado ese concepto. ¿Qué entendería usted por vanidades? Al vacío, algo sin valor. Sí, pero póngame un ejemplo. Algo que fenece, ok, pero pónganme un ejemplo de algo que fenece o algo sin valor. Claro, algo que lo puede alejar de Dios, pero mire pues, ya que usted está un poquito ahí nervioso, creo yo, déjeme leerle este versículo. Eclesiastés capítulo 1, versículo 13. Dice esta versión: me dediqué a investigar y a explorar con método. Yo casi me atrevería a ponerle ahí entre paréntesis científico todo lo que se hace debajo del cielo. Triste tarea ha dejado Dios a los hombres para que se ocupen en ella. Examiné todas las cosas, las acciones que se realizan bajo el sol, y comprendí que todo eso es vanidad y cazar el viento. Entonces mire, aquí le quiero poner el equilibrio con respecto a lo que hablamos de la cultura. Porque a veces yo veo, hermano, principalmente en aquellos canales de televisión que tienen un carácter educativo, un carácter científico, y a veces pasan cosas muy interesantes, muy buenas. Pero por ejemplo, cuando ellos quieren comprender a Dios, cuando ellos quieren encontrar la verdad de las cosas de un método científico, eso es vanidad y querer cazar el viento. A mí me gustan algunos de esos canales, pero principalmente cuando empiezan a querer dar explicación a algunas cosas bíblicas por medio del método científico, eso sí me caen mal, hermano, eso sí los quito. Por ejemplo, yo vi una vez en uno de esos canales un programa que decía: posiblemente no fue Judas el que entregó a Jesús. Y tratan, hermano, de hacer una investigación así tipo CSI, así tipo todas esas series de investigaciones, y empiezan a presentar supuestas evidencias, supuestos argumentos para decir: no, de plano no fue Judas. A él le echaron el muerto, pero realmente no fue Judas el que entregó a Jesús. Hermano, están contradiciendo la palabra. Si la Biblia dice que Él lo entregó, Él lo entregó. Si la Biblia dice que Dios creó los cielos y la tierra, ¿para qué buscarle 3 pies al gato con el Big Bang y todas esas cosas? Mire, hermano, si hasta hicieron aquel gran acelerador de hadrones, se llama, ¿verdad? ¿Usted ha oído de eso? Está en Ginebra, Suiza. Es una cuestión enorme, una extensión de tierra enorme. Y ahí se ponen a investigar lo que ha sido formado, lo que ha sido hecho debajo del cielo, a investigarlo con método y acelerar los hadrones y provocar una colisión y una explosión que más o menos les dé la idea cómo fue el Big Bang y todo. Hermano, si la Biblia dice, por la fe entendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios, punto. Querer buscarle otra explicación es vanidad, es tou, es un desorden. Entonces yo quisiera dejarlo hasta acá por causa del tiempo. Quisiera pedirle a mis hermanos, no sé si tenemos algo específico por qué orar. ¿No? Ok. Entonces yo quisiera, hermano, dejarlo hasta acá, y quisiera que se pusiera usted de pie, por favor. Hay muchas cosas más que la Biblia nos habla que son un desorden. Sí hay algunos hermanos que vamos a llamar para orar de forma específica por ellos. Quiero pedirle al hermano Carlos Barahona
y la familia Valenzuela Mota, que están pidiendo cobertura. Si se pueden acercar por acá, les voy a pedir por favor que se ubiquen aquí de mi lado izquierdo para que podamos orar por ustedes. También están pidiendo que oremos por algunos hermanos que, como diría aquel hermano, ¿verdad?, son los cumpleañeros del día de hoy. El hermano José Alfredo Santos, aquí hasta me pusieron la edad, pero me la voy a reservar. Y el hermano Jonathan Gómez, que también está cumpliendo años el día de hoy. ¿Dónde estarán los hermanos para que por favor se acerquen también? Y están pidiendo también que oremos por una petición específica, una bebita, Diana Valentina Mendoza, que va a ser sometida a una operación de corazón abierto. Entonces, ¿perdón? No le alcanzo a escuchar, oración, amén. Ok, ahí mis hermanos me van a hacer favor de atenderle. Entonces, mis hermano Carlos Barahona está por acá, amén, y la familia Valenzuela Mota son ustedes. Ok, les voy a pedir a mis hermanos ancianos, pastores, si hubiera, que por favor me ayuden a orar por ellos. Y los cumpleañeros, ¿quiénes son? José Alfredo Santos. ¿Tú eres José Alfredo? No, tú eres Jonathan. ¿Y José Alfredo? No vino. Bueno, y eso que no dije la edad, ¿verdad? Bueno, ya es cuestión de él. Entonces vamos a orar. Y Diana Valentina, no sé si está por acá. ¿La trajeron? La bebita que van a operar, ¿no la trajeron? Bueno, ¿perdón? No. Ok, entonces vamos a orar por ellos, hermano, y le vamos a pedir al Señor que también podamos nosotros, esta palabra que hemos recibido, que podamos ponerla por obra, que podamos quitar el desorden de nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor. Gracias, Padre, por tantas cosas que a veces hasta se nos olvida o quizás no nos damos cuenta de tantas cosas por las cuales podríamos agradecerte. Pero el solo hecho, Señor, de poder estar en tu casa, reunirnos con libertad para adorarte y escuchar tu voz, creo, Señor, que es un suficiente motivo para poder darte las gracias. Pero también, Señor, te estamos presentando cada una de las necesidades que mis hermanos han venido a exponer hoy delante de ti, Señor. Por los hermanos que están pidiendo cobertura, en el nombre de Jesús hemos pronunciado sus nombres para que sean escuchados en los ambientes celestiales y que sea conocido que ellos están bajo una cobertura, ellos están bajo el orden que tú estableciste, Señor, para tu iglesia. En el nombre de Jesús los estamos bendiciendo, los recibimos en esta casa, Señor, rogándote que nos des la gracia y la sabiduría necesarias para pastorearles, para instruirles, para equiparles, para que puedan alcanzar la estatura del varón perfecto. De igual manera te estamos dando gracias por los hermanos que están cumpliendo años. Yo te ruego que tú los bendigas, yo te ruego que tú les hagas entender el propósito para el cual tú les has enviado a esta tierra. Y conforme avanzan y crecen ellos de forma cronológica, que puedan crecer también en conocimiento y en gracia, que puedan crecer en sabiduría, Señor, delante de ti. En el nombre de Jesús te estamos pidiendo también por esta bebita que va a ser intervenida el día de mañana, Señor. Te ruego por favor que tú hagas un milagro en ella. En el nombre de Jesús estamos enviando una palabra de bendición, una palabra de salud, una palabra de sanidad sobre su vida, rogándote, Señor, que tú manifiestes tu gloria, tu poder, tu misericordia en ella. Dale paz, Señor, a sus padres. Dale, Señor, la paz que sobrepasa el entendimiento humano. Pero también te ruego que tú pongas tu mano, Señor, y que uses a los médicos de tal manera, Señor, que ellos puedan también manifestar
tu sanidad a través de sus manos. En el nombre de Jesús, bendecimos, Señor, también a tu pueblo. Te doy gracias por cada uno de ellos y te ruego, Señor, que esta palabra que hemos recibido se haga una realidad en nuestra vida. Yo te ruego, Señor, que pueda ser quitado todo desorden de nuestra vida, de nuestro corazón, para que podamos volver al principio que tú estableciste, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Padre. Amén y amén. Cantemos al Señor, hermanos. Estás aquí tan cerca de mí. Eres todo lo que quiero. Me desespero por ti. Sorpréndeme una vez más. No me conformo, Señor. Eres todo lo que anhelo. Quiero vivir para ti. Déjame estar aquí, junto a ti, eres tú. Yo soy un altar donde puede morar hoy tu dulce presencia. Y ven y toma todo de mí, que sea digno de ti, agradarte yo quiero. A darle gracias a Dios por este día, esta tarde. Y antes de orar, quisiera trasladarles un testimonio. También vamos a orar por unas peticiones, pero es bueno que nosotros, y sano que nosotros presentemos lo que Dios hace en nuestras vidas a través de solicitar oración por nuestras vidas. Unos hermanos están testificando que ellos tenían una deuda por 6 meses de alquiler y la dueña de casa se presentó, entiendo, el 15, ayer, ¿no? A decirles de que no debían nada. Gloria a Dios. A Él sea la honra. Y que quedaba en borrón y cuenta nueva. Usted ya sabe de qué se trata, ¿no? Es un reinicio. Vamos a pedirle al Señor juntamente con ustedes por estas necesidades que nuestros hermanos ponen delante del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, venimos ante ti, Señor, agradecidos por lo que tú has hecho con nuestros hermanos y también presentando estas necesidades que tengo en mi mano juntamente con mis hermanos que me están acompañando a solicitarte el auxilio para estas necesidades, Señor, sabiendo que tú tienes control de ello y que lo permites con un propósito y que nosotros podamos discernir lo que tú tienes preparado para nosotros. Mientras tanto, te solicitamos, Señor, que hasta los lugares donde ellos se encuentren, que lleves, Señor, una palabra también de consuelo y lleves paz a sus corazones. En el nombre de Jesús, pido también que lleves a mis hermanos a sus casas con la paz tuya. En el nombre de Jesús. Aleluya. Donde puede morar hoy tu dulce presencia. Toma todo de mí,
y que podamos también, Señor, como dice la misma palabra, ser consolados por la consolación de las Escrituras. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Dele un aplauso fuerte al Señor. Gloria a Dios. Yo quisiera avanzar un poco rápido en lo que quiero compartirle en este servicio. Yo no quiero abusar del tiempo, sino quiero que podamos recibir la palabra, pero a la vez dar espacio para movilizar lo necesario y que vengan los hermanos que vienen al último servicio. Entonces yo quisiera empezar leyendo estos versículos porque quiero darle algún tipo de continuidad a algo que nuestro apóstol nos estuvo ministrando hace algunos días ya. Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2, según la Biblia de las Américas, dice de la siguiente manera: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la anunciaré su nombre con gloria, en su nombre una fiesta yo haré. Yo haré una fiesta, yo haré una fiesta en honor a Jehová. Sonaré pandero, sonaré trompeta en honor a Jehová. Yo haré una fiesta, yo haré una fiesta en honor a Jehová. Sonaré pandero, sonaré trompeta en honor a Jehová. Gloria a Dios. Buenas tardes, hermano, que Dios le bendiga. Puede tomar su lugar, por favor. Quiero contarle que nuestro hermano apóstol no va a predicar en esta tarde y me ha delegado a mí este honroso privilegio. Yo creo que el Señor está haciendo una obra extraordinaria en él, en su salud, pero también debemos cuidarlo. Así es que, pues desde luego, a quien de nosotros no nos gusta oírlo en los 4 servicios, ¿verdad? Pero vamos a cuidarlo, vamos a seguir orando por él y le ruego que me acompañe a hacer una oración también para que el Señor nos hable en esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús nos presentamos delante de ti, Señor, necesitados de oír tu voz, necesitados, Señor, de que tú nos instruyas, nos enseñes, pero que también, Señor, tu palabra no solamente cumpla la función de instruirnos, sino así como dice en alguna porción de la Escritura, que la misma Escritura es útil para instruir, para corregir, para redarguir. Yo te ruego, Señor, que esa palabra venga hoy a nuestra vida, ya sea, Señor, para instruirnos, para corregirnos o para redarguirnos, para que cada uno de nosotros pueda recibir la porción necesaria, Señor. Yo te ruego que la unción de tu Espíritu Santo sea la que hable, Señor, la que enseñe a tu pueblo, a fin de que podamos ser edificados. La tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie. Entonces yo quisiera tal vez solamente hacer un breve resumen, parte de lo que hemos estado hablando y de lo que hemos estado aprendiendo es que el reinicio, que es a lo que el Señor nos está llamando a partir de este año, a partir del 1 de enero de este año, significa volver al principio.
Pero una de las cosas interesantes que nosotros nos encontramos acá en estos versículos que acabamos de leer es que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Sin embargo, cuando nosotros vemos el siguiente versículo, la tierra estaba sin orden y vacía. Y entonces yo quisiera tal vez hacer referencia a este versículo que también lo hemos estado analizando, y es Isaías capítulo 45, versículo 18. Esta es la versión Martín Nieto, que dice: esto dice el Señor, el que creó los cielos, el que es Dios